Ok, va a partir Natalia, Ya. luego sigue Paulina, luego Francis y cierra Gabriel. Voy a ser implacable con los tiempos, 10 minutos para cada uno. Les aviso cuando lleven 8. Sí, ¿Cuándo le había dicho 15? No, no había dicho la Tere. No, la Tere les miente, La no, preparamos sabe. 45. No le crean. La Tere no le hagan caso, porque además la Tere no tiene manejo control del tiempo. Pero la queremos. Lo sabemos, lo sabemos. No, Es una broma, es una broma. es una broma. Pero nunca, dice, nos vamos a demorar poquito, voy a decir algo en 2 minutos y lo dicen 25. Pero ella dijo que está el Sí. contenido, ¿qué cosa del contenido de los contenidos personales? Sí, lo que pasa es que acá a la 1 nos empiezan a sacar y eso me da Claro. vergonzoso. Ah, Y ok. porque igual Vamos quiero, a Paulina, partir. en la medida de lo posible que pueda haber algo de participación del Si público. les pedimos tomar Y asiento si nos y tomamos todo el tiempo, la gente no puede. para poder Hay gente que siempre quiere agilizar hablar. Hay el algunas inicio de cosas la más clase. interesantes. ¿Comenzamos? Ahí viene la Tere, dame un segundo. Para que venga la Tere. Voy a cortar un poquito esto. Lo voy a sacar solo para no molestarlos. Esperamos que se sienten los que están por ahí todavía dando vueltas para comenzar. Bueno, este es el segundo panel de esta mañana, ¿no es cierto?, del seminario. El panel tiene como tema principal de discusión nuevos críticos y desafíos de la medición en el monitoreo y evaluación de programas sociales de infancia. Y tenemos un conjunto de 4 invitados de nuestras instituciones socias y colaboradoras de este proyecto FONDEF. Les he pedido a cada uno que haga un esfuerzo en 10 minutos de exponer sus ideas principales, para que también tengamos algunos minutitos, aunque sean breves, para responder preguntas y comentarios del público. Vamos a comenzar con la presentación de Natalia Lizana, que es coordinadora de proyectos de la Corporación Opción. Y estamos, Natalia. Súper, gracias, Gabriel. ¿Quieres poner tu presentación? Sí, por favor. Tengo que tener el micrófono en la mano. No, tienes que puedes tener ese de ahí. Sí, prefiero ocupar este de aquí, tener las manos libres. Y ¿Se escucha ahí? ¿Ahí? Sí, perfecto. ay, no, por favor, me llamo. ¿Cómo lo apago? Sí, ¿Ahí? apaga. ¿Se escucha? ¿Pero cómo? No sé. ¿Cómo se apaga? Ya, bueno, mi nombre es Natalia Lizana, como dijo Gabriela, y vengo en mi cargo de coordinadora de proyectos de Corporación Opción. Es una grata instancia para nosotros como corporación estar acá, agradecer mucho al equipo FONDEF y especialmente a Teresa, ¿cierto?, habernos considerado como socio dentro de este proyecto de innovación. La verdad es que traemos reflexiones que hemos ido realizando como institución respecto a la idea de innovar, a la lógica de innovar y el desafío que constituye para nosotros innovar dentro de la corporación. Para contextualizar muy brevemente, sobre todo a David, yo creo que es como el único que no nos ubica tanto. Somos una ONG que tenemos 28 años de experiencia. Y nuestro horizonte, ¿cierto?, nuestro norte de trabajo es la plena implementación de la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Por eso nace la corporación como ONG hace 28 años y ese es el desafío permanente. Entonces es muy relevante en este contexto plantearlo desde ahí, porque toda idea de innovación para nosotros cobra sentido desde la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y desde la implementación de este enfoque de derechos en toda nuestra práctica, ¿ya? Nosotros tenemos programas de protección de derechos, programas de responsabilidad penal adolescente, ¿cierto? Todos desde el enfoque de derecho y también programas PRI, que son programas que trabajan en procesos adoptivos, preadoptivos y posadoptivos. Y en ese sentido traje esa idea a colación, ¿cierto?, para el seminario, que es de un FONDEF que realizó Teresa previo, ¿cierto?, el año 2016, y esta es de una publicación que tiene con César, donde dice, si las políticas públicas se observan como sistemas, ¿cierto?, tenemos exigencias como instituciones dentro de este sistema, somos parte del sistema. Entonces, nosotros como observador tenemos que seleccionar y tenemos que distinguir desde dónde nos posicionamos dentro de este sistema. Y venimos a compartir un poco este día nuestras distinciones en este punto, para en ese marco plantear desafíos y nuevos críticos. Y ahí está la idea de paradoja, ¿cierto?, que lo comentaba Adriana el otro día en el taller, lo trabajó también el día Teresa en otro sentido, ¿cierto?, más complementario. Pero tenemos la paradoja de que intervenimos nosotros en un escenario complejo, ¿cierto? Y eso implica que tenemos que lograr identificar ciertas unidades de análisis dentro de esta complejidad. Y ese es un desafío bastante importante que nosotros como ONG que implementa programas de infancia
tenemos que vivir a diario con esa tensión y esa parada. ¿Qué es innovar para nosotros? ¿Cierto? Me gustó el enfoque que le daba David, porque decía, cada uno tiene que definir desde dónde es su lugar para vivir la innovación y la innovación social. Nosotros vivimos la innovación como una decisión institucional. Creemos que no hay otra forma, no hay otra salida de ofrecer oportunidades, ¿cierto? Movilización de recursos, posibilidades a los niños, niñas y a sus familias, que innovando, ofreciendo formas nuevas de abordar los procesos sociales, los procesos terapéuticos, porque si hacemos más de lo mismo, vamos a tener exactamente los mismos resultados, ¿cierto? Entonces, esta lógica como de anticipación que plantea el proyecto FONDEF nos parece súper atractiva. Como todas las trayectorias dolorosas que vemos de los niños, niñas y familias con sus hermanos, ¿cierto? Con otros actores del mismo barrio o de la misma comunidad, nos permiten sacar nuevas ideas, lecciones nuevas y novedosas en ese sentido para ofrecer oportunidades distintas. Y en ese sentido, la innovación para nosotros es brindar soluciones. Tenemos distintos tipos de problemas, ¿cierto? En el sentido que lo planteaban, problema es algo a resolver, no es una problemática como la que viven los usuarios de los programas, ¿cierto? Sino que son problemas a resolver desde nuestra expertise institucional, sin ser soberbios en ellos, sino cómo nos ponemos a disposición de los procesos que requieren los niños, niñas y sus familias. Y en ese sentido venimos a plantearles ciertas innovaciones que han constituido para nosotros aprendizaje en estos 28 años. El foco central está puesto en aspectos técnico-metodológicos, ¿cierto? ¿Cómo logramos ponernos a disposición, ¿cierto?, de estos procesos terapéuticos que yo les mencionaba, ya sea en programas de protección de derechos como en programas de responsabilidad penal adolescente. Y en ese sentido, si pudiéramos ver un elemento transversal a nivel técnico-terapéutico, es la idea de vínculo, ¿ya? La potencialidad del proceso está en el vínculo tanto del niño o niña con su familia, con un adulto significativo de su familia o del contexto, el vínculo de esa familia con ese entorno, el vínculo de la familia con las instituciones. Es esa la potencialidad que nosotros tenemos que identificar, visibilizar, llegar a un diálogo con la familia, ¿cierto?, con los actores cogarantes de la familia y lograr movilizar recursos desde ahí. También nos hacemos cargo de que me llamaba mucho la atención como esta sintonía que tengo con esta idea de métrica contextual que planteaba Antonieta, ¿cierto? Porque estamos en contextos, o sea, no podemos reducir el proceso terapéutico a un box, ¿cierto?, a lo que sucede dentro de los programas, a lo que sucede en la relación siquiera con el interventor, porque nosotros somos un insumo más dentro de todo este contexto y necesitamos recursos del intersector, ¿cierto? Necesitamos recursos de salud para temáticas de salud mental, necesitamos recursos de educación, pero no es simplemente una gestión de recursos, por decirlo de alguna manera. Necesitamos que todos estos actores compartan el enfoque de derechos, porque si perdemos como horizonte el enfoque de derechos, simplemente es una movilización de recursos que es aislada, fragmentada, puntual, que se va a generar solamente cuando haya un profesional ahí demandando recursos con ciertas como capacidades de gestión de recursos, pero cuando la familia crece, va a quedar completamente aislada igual, ¿cierto? Y sin capacidad de autonomía. Entonces, por eso nos parece relevante esta métrica contextual que proponen ustedes y creo que es un desafío como institución también implementarlo. En ese contexto tenemos la violencia en territorio, ¿cierto?, que la vivimos en todos los programas a nivel nacional. Nosotros tenemos programas desde Alto Hospicio, ¿cierto?, desde el norte, hasta programas en Magallanes, Puerto Natales, que es como lo más extenso. Vivimos violencias en todos esos territorios. Y si bien hay violencias de microtráfico, narcotráfico, ¿cierto?, violencia de distinto nivel y complejidad, tiene características particulares en cada territorio. Y son los programas que están en esos territorios, con los equipos de esos territorios, finalmente los que tienen esa expertise, ese detalle de cómo podemos movilizar recursos en esos contextos y articular las potencialidades en esos contextos para generar un trabajo distinto. La población migrante también la hemos vivido como institución, ¿cierto? Nos desafía mucho el trabajo con población migrante porque nosotros trabajamos, yo creo que eso nos pasa en todos los países, en España también probablemente, con obviedades. Tenemos muchas obviedades, muchas ideas de qué es lo obvio en este lugar, qué es lo obvio en este contexto, ¿cierto? Cómo nos movemos aquí, y cuando llega un otro, vemos que toda nuestra práctica no es obvia, ¿cierto? No es obvia, no es obvio cómo se llama una palabra,
no es obvio cómo se llama una fruta, no es obvio cómo se cría a los niños y niñas, no es obvio. Nosotros hemos tenido ciertas construcciones culturales que tienen sus virtudes, ¿cierto? Y sus defectos, pero hay un otro que también tiene una construcción cultural, y cuando yo lo acojo como país de recepción, tengo que hacerme cargo también de ese diálogo con el otro. En ese sentido, los programas de diagnóstico, por ejemplo, han hecho un trabajo bastante importante de traducir los instrumentos, de que los instrumentos sean sensibles, ¿cierto? Y estén adaptados a las personas, por ejemplo, haitianas, en un esfuerzo de traducción, pero también de cercanía con el otro, porque es su derecho de tener atención. No es un servicio privado, ¿cierto? Son el derecho de tener los niños y niñas a tener una atención. Y en ese sentido quería recalcar puntualmente la ley 21.013, que tipifica el maltrato corporal relevante y el trato degradante como delito. Para nosotros esa ley es un instrumento educativo, es un instrumento pedagógico. Queremos que las familias sepan que ahora, desde esa fecha, en Chile, el maltrato como crianza es para padres y madres en la casa. No para que los adultos estén separados de los niños, sino para que sepan que eso nos implica herramientas distintas y procesos distintos. Para poder enfocarlos en lo técnico necesitamos una estabilidad en términos de gestión financiera, de gestión de desempeño, ¿cierto? De selección de personal. Entonces hemos hecho innovaciones de sistemas informáticos que nos permitan tener esta información visible, registrada, analizable, y eso nos ayuda a enfocarnos en lo técnico. Otra distinción relevante son las condiciones de posibilidad de una lógica innovadora. ¿Cuáles son las condiciones de nuestro sistema? Cada sistema tiene distintos recursos y necesitamos analizar nuestras condiciones de posibilidad. Para eso intentamos como institución tener estrategias comunicacionales al interior de la organización, ¿cierto? Que seamos permeables como institución de los equipos directos a los equipos más de toma de decisiones, que estemos permanentemente instalados como coordinadores de proyectos en esos espacios, ¿cierto? Eso es real, lo logramos como institución y creo que es una ventaja. Flexibilidad metodológica, porque si bien hay una serie de objetivos, productos, ¿cierto? Y condiciones comprometidas en los proyectos, nosotros necesitamos adecuarla a los intereses de la familia, a las necesidades y características de la familia. Entonces, eso nos lo permite la flexibilidad metodológica y fomentar la innovación. Eso, un nudo como bien grueso para compartirlo con ustedes, se nos genera porque esta idea de permeabilidad, de flexibilidad, de cómo ponernos a disposición de la innovación, choca con la lógica de la política pública y la política de infancia, ¿cierto? Que es rígida, como comentaban ustedes anteriormente, que exige cantidades de personal, cantidades de actividades, cantidades de cronograma, y no dialoga tanto, y entendemos que es difícil dialogar también, como con la flexibilidad del contexto. Entonces, ¿cómo logramos ahí como un término medio, un encuentro entre la política, que es más rígida, y los programas que necesitan ser flexibles para el contexto? Los nudos, bien cortito porque ya debo estar en el tiempo. La necesidad de implementar dispositivos de autoobservación permanente, análisis de las condiciones del contexto, ¿cierto? Como lo mencionaba antes. Necesidad de tener estándares básicos, que es lo que hemos estado trabajando en el proyecto FONDEF, levantar indicadores intangibles, que se vuelvan tangible lo intangible, medir la importancia de la población, pero como ciudadanía, no como le pregunto la opinión, pero en realidad no me importa. Y esta es ya la última lámina, con para qué. Creo que lo más relevante de innovar es que no perdamos el para qué innovar. A nosotros nos interesa innovar para implementar la convención plenamente, ¿cierto? Y ahí tenemos una serie de motivaciones, que es abordar las fallas, mejorar la calidad de los programas, observar nuestros propios puntos ciegos. Yo creo que ese sería un requerimiento para FONDEF. ¿Cómo nos ayuda a mirar nuestros puntos ciegos que como institución es imposible que veamos? La transparencia en el uso de recursos, ¿cierto? Aportar a las reformas, porque tenemos la convicción de que los cambios en infancia son urgentes, son posibles, y trabajamos rigurosamente para ello. Así que queremos seguir colaborando con ustedes y trabajando en conjunto. Muchas gracias, Natalia. Hacemos el cambio de presentación y les voy a comentar que ahora va a presentar su trabajo Paulina Rojas, que es la directora del programa de Desarrollo Social de Columna. Paulina, igual que Natalia, en minutos, te aviso cuando se queden 8 y regalamos 2 minutos en el bonus track. Gracias.
O hace parte. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Tengo este micrófono también, Paulina, si lo quieres poner al lado. Ah, ya, creo que te va a escuchar. No, ahí. No, por delante y luego por atrás. No, teníamos una concentración, sí. Ahora sí. Ya, Pau. Ya. Nada de esto ha sido descontado. Vamos. Ya. Bueno, nosotros también desde Fundación Colunga queremos comentar cuáles son nuestros aprendizajes y nuestras reflexiones en torno al desafío de medir. Solo y brevemente poner en contexto, Fundación Colunga es una fundación de origen familiar y empresarial, podría decir, pero que se ha propuesto el objetivo de contribuir a superar la pobreza, mejorar la calidad de la educación a través de la innovación, de la incidencia y de estar articulando un ecosistema. Quiero decir que es una organización de segundo piso, nosotros no intervenimos directamente, sino que lo que hacemos es apoyar a organizaciones de la sociedad civil que tienen programas. Y nuestro principal desafío ahí es mejorar la calidad de ellos. Brevemente, bueno, contarles que este relato viene desde esta área de la Fundación donde hemos trabajado mucho, por pensar también en cómo medir la calidad y cómo poder contribuir al mejoramiento de la efectividad de los programas que financiamos. Nosotros tenemos el desafío de tener que seleccionar las iniciativas que financiamos, pero también acompañarlas y monitorearlas. Y ahí, como brevemente, contarles qué es lo que miramos cuando evaluamos y monitoreamos a las organizaciones. Trabajamos desde la efectividad y lo que nos interesa es mirar, básicamente partimos mirando el diseño de un proyecto que tiene que ver con la consistencia, o sea, un diseño, el desde, para poder mirar un proyecto. Y después lo que buscamos es que los proyectos sean inclusivos, es decir, que estén ofreciendo condiciones de calidad en los servicios que tienen, que tengan innovación social, es decir, que estén proponiendo soluciones alternativas a las existentes para las mismas problemáticas que estamos abordando. También buscamos la interconexión, es decir, que sean organizaciones que han desarrollado un trabajo colaborativo con otras organizaciones. Sabemos que solos no se puede, tenemos que articularnos con actores de distintos niveles, con pares, con el ámbito académico, con la investigación, es necesario eso. Y además de la interconexión financiera, que siempre es un desafío. Y por otro lado, buscamos la incidencia, que tiene que ver con la capacidad que las organizaciones tienen de poder influir en la esfera pública. Hemos aprendido que no solamente tenemos que mirar las políticas públicas, sino que la esfera pública para poder colocar conocimientos, estándares, pero también ir proponiendo cambios en la mirada, por ejemplo, de la infancia. Y eso también es un gran desafío de la incidencia. Y por otro lado, también sabemos que cada vez que estamos mirando un proyecto y monitoreando también un proyecto, tenemos que considerar el contexto institucional en el que estamos, que muchas veces es muy posibilitante de potenciar más el proyecto, pero también puede ser muy restrictivo para la iniciativa que un equipo tiene. Y lo que hacemos con este modelo lo hemos ido operacionalizando. Ha sido un gran trabajo, bien acompañado también con la TEDE, con el equipo que está en el frontend. Y donde cada una de estas dimensiones como exteriores del círculo se va convirtiendo en componentes y luego hacia adentro en indicadores precisos que vamos mirando. Y ha sido un gran trabajo ir viendo como la sensibilidad que ellos tienen para decirnos cuándo tenemos enfrente un buen proyecto. Y esto mismo lo miramos para seleccionar, pero también para acompañar y monitorear. Y ahí quisiera como detenerme porque decir que en Colunga hacemos monitoreo y acompañamiento, el monitoreo nos permite dar cuenta de que un proyecto avanza en relación a un plan de trabajo. Pero el acompañamiento implica mirar más estratégicamente el proyecto y ver cómo podemos avanzar en cada una de estas dimensiones, que es un gran desafío. Y ahí solamente quisiera comentar como 3 aprendizajes que tenemos. Y el primero es decir que estamos en una organización que yo diría que es un contexto privilegiado para desarrollar todo esto. En el sentido que está la cultura instalada del probar, fallar, ajustar, y eso está en la cultura de las personas que financian nuestras fundaciones, es muy bueno. Sabemos que el valor que agrega Colunga es acompañar a las organizaciones, un proceso de mejora, de innovación.
Eso también sabemos que es un valor. Y también tenemos organizados distintos pilares para hacer esto. Tenemos financiamiento, tenemos formación y tenemos asesoría, acompañamiento. Y por otro lado, hemos construido un sistema de medición de efectivos. Uno dice, lo tenemos todo, pero en realidad nos encontramos también con desafíos ahí. Y el primero tiene que ver con la conocida medición de impacto, donde muchas veces cuando queremos decir, ya, genial el proyecto que seleccionamos, queremos ver cómo va, y en el momento de tener que reportar a nuestro directorio, a nuestros socios, aparecen las mediciones más tradicionales que existen, o sea, el grupo de control y todo eso. Sin embargo, nosotros estamos apoyando procesos de innovación. Y en ese sentido también ha sido un desafío como al interior del equipo decir, ok, pero entonces tampoco nosotros reportemos solamente el avance de implementación de los proyectos, sino que mostremos los procesos que estamos acompañando. Y eso es un desafío también, poder colocarlo en valor, para poder completar el ciclo que estamos haciendo. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con que en esta búsqueda de proyectos uno se encuentra con iniciativas increíbles. Y yo diría que un desafío muy grande es poder medir las innovaciones de significado que están haciendo algunas organizaciones, que están cambiando, por ejemplo, la mirada de la infancia, de la crianza, de los roles de padres y madres, pero sin decir desde una lógica normativa qué es lo que debe ser, sino que busquen la espontaneidad y el ir construyendo ahí. Y por otro lado, el objetivo de incidir. Y muchas veces buscamos solamente la incidencia en políticas públicas, que eso en concreto sería cambiar un proyecto de ley, así como el resultado más concreto. Sin embargo, la incidencia es un proceso difícil y muy difícil de agarrar y decir, sí, aquí terminamos. Y ahí los aprendizajes que tenemos en términos de las innovaciones de significado, bueno, siempre tenemos la pregunta, ¿cómo capturamos, cómo leemos, cómo realmente logramos recoger la propuesta de valor que tiene una iniciativa? Y ahí lo que nos ha servido mucho es la observación de procesos, y digo la evaluación de procesos, pero no en el sentido de decir, quiero comparar cómo una intervención fue diseñada y por lo tanto cómo fue implementada, sino que muchas veces hay iniciativas que se fueron armando, pero luego hay que volver a mirarlas para decir qué procesos están siendo clave, qué enfoques se están jugando ahí, y en esa implementación observarla con mucho detalle, y también para pensar, bueno, si esto es tan bueno, ¿cómo es posible aprender y traspasar esto a otras iniciativas o poder replicar o escalar, pero con todos los ajustes que eso requiera? Y en términos de la incidencia, yo diría que aquí el principal desafío, tenemos que aprender mucho todavía, y efectivamente tú le puedes preguntar a una organización, sí, tiene plan de incidencia, participa en mesas, está aportando conocimiento, armamos estructuras de gobernanza de los proyectos para que haya distintos niveles de decisión y de cómo apoyar a llegar a los espacios donde se quiere incidir, pero aún así es difícil, porque ¿cómo voy mostrando ese avance? ¿Sí? Eso. Y la tercera reflexión tiene que ver con el sentido de la evaluación. Muchas organizaciones que postulan a Colunga llegan con evaluaciones. Oye, tengo esta evaluación externa, me evaluó, concursé en tal, no sé, en el Impacta no sé qué, y me evaluaron así, y como muchas como garantías de tus resultados. Pero cuando tú empiezas a profundizar y a conversar con los equipos, te das cuenta que esas evaluaciones no le hacen sentido a ellos mismos. Y no son ni insumos que les permita llegar a otro lugar. Entonces, en ese sentido, necesitamos evaluaciones que potencien las propuestas de valor de las organizaciones, que sean sensibles a recoger eso. Hacía mucho sentido como las innovaciones ocultas que decía David. Pero que esas evaluaciones nos permitan impulsar procesos de autoobservación. Porque, o sea, uno está convencido con una propuesta de valor y eso es lo que quiere ver, cómo va avanzando, cómo va fallando, retrocedes, avanza y eso. Pero es muy importante eso. Pero eso no basta. También sabemos que es súper importante que las organizaciones, los proyectos, aprendamos a mirar hacia afuera y contrastarnos con otras ofertas, con otros estándares, para también poder mejorar y para poder pensar en validaciones externas que son de gran valor. ¿Y eso por qué? Porque sabemos que la interconexión es muy importante. No solamente podemos estar mirándonos el ombligo con nuestro programa genial, sino que también ser capaces de dialogar. Y eso implica también leer los estándares que están
considerando otros actores. Entonces, entendemos que ese es el desafío de la medición, por ejemplo, en columna. Y para terminar, 1 minuto te regalamos. Un minuto solamente. Bueno, agradecer este espacio de participación, agradecer la posibilidad de participar en este proyecto del Fondet. Y yo diría que el principal desafío que vemos es, encontramos que es increíble seguir avanzando en evaluación de efectividad, que las dimensiones que se han propuesto intrasistema y extrasistema son súper relevantes. Y nos encantaría como ir avanzando en ajustar operacionalmente estas variables, pero para poder leer distintos programas, porque es muy distinto si yo estoy pensando en Fútbol Más, que tiene una intervención comunitaria que potencia ciertas cosas, espacios protegidos para la infancia, a estar pensando en una residencia Sename, por ejemplo. Los momentos de la intervención son distintos, la mirada del territorio también es distinto, si es un programa ambulatorio o es un programa de residencia o es un programa que, no sé, que tiene otro fin. Entonces, en ese sentido nos encantaría que esas dimensiones las podamos mirar en distintos programas. Saben que es un tremendo desafío, pero esa es la idea. Eso. Muchas gracias, Paulina. Sin micrófono, pero se escucha. Vamos a escuchar ahora la presentación de Francis Valverde, que es directora ejecutiva de la ASNU. También, Francis, 10 minutos, te aviso a los 8 y un bonus track de 2, para que todos estemos en igualdad de condiciones y de paridad. Bueno, me agradecía la invitación y en realidad yo no preparé un PPT, cosas raras, generalmente preparo PPT, pero ahora decidí que no. Voy a primero a responder un poco a las ponencias. Hay dos cosas que me convocaron muy fuertemente, que convocan a la ASNU como un dato fundamental, que es la famosa teoría de la vulnerabilidad. ¿Ya? Y creo que ahí hay un tema clave, porque la teoría de la vulnerabilidad, más allá de su uso casi en todo, ya tenemos poblaciones vulnerables, ni siquiera vamos a ser un país vulnerable, así que el tema es, ¿por qué se usa esa concepción? Y no es casual. El concepto de vulnerabilidad que se genera a partir del año 2000, más o menos, que es cuando se empieza, fíjense, la coincidencia temporal con el trabajo de enfoque de derechos humanos. ¿Ya? O sea, se usa el concepto de vulnerable al mismo tiempo que se empieza a exigir el enfoque de derechos en las políticas públicas. Y esta coincidencia no es secundaria. ¿Ya? No es secundaria porque cuando uno habla de vulnerable, está hablando de un dato identitario del sujeto. Y por lo tanto, de una responsabilidad individual frente a la situación que está viviendo, sea esta la que sea. Cuando uno habla de vulnerado, está hablando de una relación, de una situación relacional que está afectando al sujeto y que hay un responsable de esa situación, y el garante de derechos. ¿Ya? Entonces, el desafío de comprender la teoría de vulnerabilidad, yo llevo mucho rato esperando, quiero escribir un documento con respecto a eso porque me tiene muy conflictuada esta generalización que se ha hecho. La misma concepción de delincuente, en fin, o sea, cómo tú estigmatizas a un sujeto y le impones un modo de ser para el resto de la vida a partir de un concepto que el Estado decidió utilizar. Y que es una situación buscada. Cuando tú planteas que la población es vulnerable, esa población se siente incapaz de salir de esa situación, de cualquier sea el problema, ¿ya? Porque ya es de su identidad. ¿Ya? El niño es responsable de sí mismo y su familia, porque el Estado aquí no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, uno tendría que preguntarse, ¿es tan ingenuo esto? ¿Sucedió por casualidad? ¿O es parte del sistema y del modelo de desarrollo que este país ha asumido? ¿Ya? Un modelo en el cual las políticas de intervención son individuales, cosa que es del verbo contrario a todo lo que tiene que ver con el trabajo social. Pues, si tú no lo haces colectivo y comunitario, la posibilidad de agencia de los sujetos se minimiza al máximo, si es que no la matas. ¿Ya? Entonces, todos los PI, ¿no? Los programas de intervención individual, los PI, que todos
proyecto Cerame tienen ese desafío. Uno por sujeto. Están todos igualitos, porque están todos por el mismo programa, pero no en colectivo. Y el taller que hay es para entretenerlo, ¿ya? Porque no es un taller de reflexión sobre lo que le está pasando. Entonces, cuando uno se empieza a profundizar en algunos conceptos que se están usados de manera permanente, siempre desde el enfoque de derecho hay que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué se usa? ¿Cuáles son las causas que provocan la necesidad del Estado de utilizar eso? ¿Por qué el Estado focaliza intervenciones y no garantiza derechos? Porque garantizar derechos implica universalizar. O sea, para todos y todas, ¿no es cierto?, de acuerdo a las necesidades, especialmente cuando se habla de que no tenemos plata. Algunas cosas no tenemos plata, para otras tenemos demasiada plata, ¿no? Bueno, para robar mucho. Entonces, el desafío es cómo nosotros, los que estamos interviniendo directamente, deconstruimos el lenguaje que estamos utilizando, y no nos queda otra que aceptar en el documento que nos manda el Sename o el Ministerio de Desarrollo Social o quien sea, pero que nosotros no podemos utilizar si queremos ser coherentes con el enfoque de derecho y deberíamos de construirlo permanentemente. Ese es un primer elemento que creo que es clave y que en el planteamiento que haces tú, Teresa, al inicio de, ¿no es cierto?, este sujeto vulnerable versus el sujeto de valor, ¿ya? Claro, hay un cambio en política pública y en modelo de desarrollo, no solamente de política pública, ¿ya? Y ahí yo creo que no podemos olvidarnos de en qué país estamos, con qué modelo de desarrollo, con quiénes ganan qué, por qué se hace lo otro, etc. El segundo aspecto que, bueno, yo de estadística, creo que si la estadística se usara adecuadamente y lo que planteaba Guillermo, en términos de la analfabetismo estadístico que tenemos la mayoría de nosotros, evidentemente creo que ahí hay un vacío que tenemos que necesariamente enfrentar, ¿ya? Ahora, el problema no es solo ese, el tema es que ya la ONG puede que no maneje la estadística. El problema es que los que toman decisiones no la manejan tampoco. Entonces tienen un cúmulo de información, no saben qué hacer con ella, ¿no es cierto? Y, como tal cual tú decías, se sirve para reportar, pero no sirve para tomar decisiones, ¿ya? Y sucede que los programas han sido, comillas, evaluados 20 veces y sigue haciéndose lo mismo, entonces algo no está funcionando ahí. El otro elemento que me motivó mucho la conversación fue el de la métrica contextualizada, que tiene que ver también, ¿no es cierto?, con un análisis de realidad contextualizado, ¿ya? Porque la métrica me va a servir para medir, comillas, el contexto en el cual estoy interviniendo. Y ahí desde el enfoque de derecho está lo que se denomina el análisis situacional, ¿ya?, que te obliga a observar a lo menos 4 características de la situación, en términos de su historia, de quiénes son los garantes de derecho y los responsables de que hayan condiciones de ejercicio de derechos para todos los sujetos que habitan la comuna, la comunidad o el territorio, ¿ya? El rol de las políticas públicas en ese espacio. ¿Hay política pública? ¿Existen preocupaciones y organizaciones en el territorio que estén involucradas en el tema que estamos trabajando? En este caso, infancia y juventud, ¿no es cierto? ¿Y cómo? ¿Cómo se están vinculando? ¿Y cuáles son los enfoques? ¿Con qué enfoque se está trabajando? ¿Ya? Porque es distinto trabajar desde un enfoque asistencial a un enfoque de derecho, ¿ya? Es muy distinto, además, porque también en la valoración del sujeto niño, en el caso nuestro, que estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes, es distinta. Es distinta mirar a los niños y niñas como propiedad de los adultos a mirarlos como sujetos de derecho, por lo tanto como sujetos públicos. Y al ser sujeto público, el Estado tiene un mandato. El mandato de asegurar que ese niño, niña y adolescente tenga todas las condiciones para su pleno desarrollo. Y ahí tenemos otro aspecto que también es estructural, que tiene que ver con el hecho de que en Chile todo se subvenciona, no se financia, ¿ya? Entonces, se supone que las organizaciones de la sociedad civil tenemos la responsabilidad de poner la diferencia de lo que el Estado no
lo entrega, ¿ya? Híjole, ¿qué pasa? Sí, los minutos de otros son Vamos a siempre dieta de 5 más. minutos. Siempre los Entonces el minutos son desafío ahí es preguntarnos, ¿puede garantizarse derechos? Por lo tanto, mantener el enfoque de derechos que requieren garantía, desde un enfoque de voucher, ¿ya? Ese es un modo crítico estructural. Es un modo crítico estructural. No es que no sirva lo que estamos haciendo acá, sirve mucho, pero tenemos que tener conciencia de que hay un límite estructural, un borde, como diría Antonieta, que, claro, en realidad eso es lo que me produjo me produjo muchas más cosas, pero las que me parecieron eran relevantes de conversar. Ahora, en términos de la preparación que hice de esta parte, yo dividí en dos niveles los nudos críticos, los nudos críticos estructurales y los nudos críticos programáticos, ¿ya? Para ponerle uno, porque en Chile todavía estamos convencidos y nos quieren convencer todos los días de que los derechos del niño son solo para los niños y niñas gravemente vulnerados a esos derechos, y no para todos los niños y niñas. Entonces siempre para los pobres, incapaces, marginados, excluidos, etc. ¿Ya? Entonces no existe una métrica de política pública en Chile para la política pública, excepto la que nos estaba mostrando, ¿no es cierto?, que sirve solo para responder. Los estándares de derechos humanos no son utilizados para la medición, ¿ya? Y el desafío yo creo que tenemos como proyecto en este caso del FONDER es cómo constituimos los estándares de derechos humanos en operacionales para medir la base de la intervención. Y ahí hay un desafío importante, porque los estándares de desarrollo pleno de niños y niñas están establecidos. No tenemos que inventar la pólvora, ¿ya? El problema es que el nuestro, es porque estoy viviendo en Chile nomás, pero todos los gobiernos, no importando el color político, todos no han cumplido su mandato de garantía de derechos de los niños, no tenemos ley de protección integral de derechos de los niños. Entonces, estamos frente a una situación lo dejo ahí porque creo que estoy con 2 minutos, ¿no? Muchas gracias, Francis.